Amigas y amigos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Bueno, estoy bien contento porque tengo un amigo que, por cierto, nos conocíamos hace muchos años cuando estábamos recibiendo un premio juntos. Y es mi amigo actor político. Y esa es la parte que vamos a tocar hoy. Y también cosa importante, ¿qué opina de lo que puede pasar con Venezuela? Mi amigo Carlos Garín. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien, gracias a Dios, y en esta nueva aventura me parece genial y espero, tengo la certeza que va a funcionar, porque la gente está ávida, sobre todo, de tener una ventanita de interpretación de la verdad que los ayuda a pensar, porque todo necesita una guía, y hay personas como tú y otros muchos, pues, que están en este mundo precisamente dedicados a eso, a buscar lo que hay detrás, a encontrar la némesis de cada cosa, para poderla ayudar a la gente a crearse su propia idea de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos de aquelarre, ¿no? Realmente, de pronto ha llegado un espacio de paz, pero que todavía tiene mucho poder vislumbrarse en el futuro inmediato. Realmente el tema Venezuela, Cuba, Nicaragua, Estados Unidos y el establishment y todo lo que está funcionando, vamos a ver qué pasa a partir de enero. Sí. Todo está en enero, hasta Venezuela. Bueno, hay muchos que son, pero fervientes, fanáticos o amantes de Donald Trump. Pero jamás he visto a alguien tan, pero apasionado en lo que habla, como lo dice, las cosas que dice, pero no es por decir, sino son cosas que tú tienes, espérate, aquí tengo la prueba. Claro. Y eres uno de ellos. Bueno, muchos años dedicado a esto, a la par de la carrera histriónica, dedicado al periodismo político. Ajá. Y eso, pues, recuerdo desde el año 2006, por ejemplo, cuando comenzamos el programa Carlos Garín, Today Entre Amigos en Telemiami, cuando aquello, Telemiami Internacional, pues me hice de muchas fuentes que realmente me permitían tener un paso más adelante que mucha gente. Entre ellos tenía alguien que era el encargado de desclasificar todos los documentos del Congreso. Ok. Imagínate qué ventaja eso. Sí. Tuve como fuente al general Flynn, tuve como fuente a mucha gente interesante que todavía hoy mantenemos una relación y nos permite dibujar una perspectiva más clara y lógica en cuanto a la proyección de la política. Y esto me trajo, yo empecé a seguir a Donald Trump en el año 2001. Sí. 2001, gracias a una confesión que me hiciera alguien muy cercano al general, al comandante Flynn, con relación a temas que se dieron en la Casa Blanca con Bill Clinton y la posibilidad de Donald Trump como presidente para los Estados Unidos. Fíjate, en 2001. Sí. Desde allá yo siguiendo, y efectivamente empecé a descubrir que este hombre, sí, más allá de un economista o un constructor, un developer, como quieran llamarlo la gente. Pero él es parte también del medio. Total, él estuvo por muchos años metido en el medio. Él es un hombre muy histriónico. Ajá. Y sabe cómo manejar eso. Y esto en la política ha demostrado ser una herramienta extremadamente importante. Y lo ha demostrado en estos 4 años de ataque constante que ha tenido sobre él. Si no supiera manejar los medios, cualquier otra persona se hubiera desequilibrado totalmente. Sí. Porque los medios se convirtieron en una herramienta poderosa en su contra. Eso mismo está pasando con Vicky Dávila, que está lanzándose ahora como presidente de Colombia. Entonces, bueno, ¿qué pasará? Ajá. ¿Qué pasará? Colombia es una pena. Yo quiero mucho a Colombia. Colombia es un país que, a pesar de todo lo convulso que ha sido siempre, ha sido un país muy estable. Sí. Política y socialmente, y por eso, a pesar de todo el crecimiento que ha tenido el país económicamente y sobre todo durante las vacaciones de uribistas, ¿no? Ajá. Que le trajo ese tiempo de paz al pueblo colombiano que le permitió crecer nacional e internacionalmente y que lo hemos visto desmoronarse ahora en este pequeño periodo de Petro, ¿no? ¿Te gusta una periodista sí, que llegue a ser presidente? Sí, jamás visualizaría yo a un Jaime Bailey, a un Jorge Ramos o un Jaime Bailey de presidente. En este caso, sí. Ok, pero me refiero a Vicky, porque hace poquito le dijeron a un analista político que seguramente conoce argentino que él ataca mucho a toda la izquierda, a los liberalistas. Y él en esa conversación viene y dice, le dice a Vicky,
Yo te veo a ti como presidente. Mm. Porque él utiliza presidente, no presidenta, porque es Bueno, es parte. que, Ajá. por favor, el gerundio es así. Es así. Estos inventos del diccionario Es de la izquierda. es terrible, es terrible, ¿no? La transculturación. Eso va de la mano con el ley. Mira, recuerdo cuando empezaron ya con toda esta agenda, ¿no? Del vocabulario. Sí. Hay un gusanito que se llama, ya te voy a decir, de mar. Es famoso, está registrado hace 1000 años, un gusanito de mar con color anaranjado, bien bonito, Ajá. que vive en los arrecifes de coral. Se llama, si recuerdo el nombre, bueno, vamos a ponerle un nombre cualquiera, digamos que se llama Papito. Ok. Pero resulta que censuraron al gusanito porque Papito, en este caso, que no es Papito, no me acuerdo la palabra, es una palabra que usan los negros para referirse a ellos. Entonces, Ok. era racista decirle papito al gusanito, que se llamaba papito antes que los negros asimilaran la palabra para ellos. O sea, ya, Por decir como, en vez de papito, como Blackie, por ejemplo. ajá, por ejemplo, digamos que el gusanito se llama Blackie. No se puede llamar Blackie, está prohibido. Entonces Sí. cambiaron todos los libros de biología marina simplemente porque a la agenda woke Ajá. no le gustaba Sí. que le dijeran porque era racista, era como decirle que el negro era un gusanito. Señores, por favor. Qué bárbaro. No, esta gente, yo no sé cómo hay personas que todavía siguen la agenda woke, pero realmente es idiotizante. Es cierto. Denota el interés de ellos, ¿no? De manipular y controlar a la gente. Por eso ya tuviste la degradación de los pensus académicos en las universidades. Esto ha sido terrible. Ellos van con la agenda leninista totalmente de que no necesitamos intelectuales, sino obreros calificados. Porque el intelectual piensa, el intelectual razona, evoluciona, busca futuro, se proyecta, y ellos lo que quieren es alguien que cumpla órdenes. Es correcto. Entonces ahora tú vas a la universidad a estudiar 2 más 2 son 4, hasta ahí. ¿No tienes un poquito del nervio que pueda pasar eso con la gente que ha nombrado Trump? Porque él bien sabe que si no le hacen caso o no hace lo que él dice, te quito, te cambio. La idea de un presidente es que para el bien del país tú te proyectes como tal y mantengas y refuerces las cosas positivas que has recibido, pero que vengas a implementar cosas nuevas según tu visión, por lo que tú ganaste, por lo que tú llegaste a la presidencia. Y creo que eso se ha desmarcado de la realidad que estamos viviendo en Estados Unidos, y empezamos desde hace unos años a jugar a las mentiras, y se convirtió la política en Estados Unidos precisamente en las campañas, en un caldo de promesas que todo el mundo sabe que no van a cumplir, pero de todos modos le hacen la ola y que bien, vamos a hacerle la venia a este tipo porque él dijo. Yo me he encontrado gente que me han dicho, por ejemplo, no, yo estoy de acuerdo con fulano, pero tú estás de acuerdo con las drogas. No, yo no estoy de acuerdo con las drogas. No, pero el tipo está a favor de las drogas. Ah, sí, pero él dijo que eso es bueno. Sí. A ver. Es bárbaro. Es que tú no tienes cabeza, tú no puedes pensar. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, en esto, Donald Trump es un tipo que siempre ha sido muy claro. Ujú. Él tiene 1000 defectos o millones de defectos como tiene todo el mundo. Sí. Pero es un tipo muy claro y es un tipo hacedor. Y lo ha demostrado. Nadie puede negar que tuvimos 4 años de gobierno de Trump con todas las instituciones de este país en contra del gobierno, cercenando el gobierno, atacando el gobierno, y a él también. Y a pesar de eso, logró superar las condiciones económicas del país, la proyección internacional del país, el bienestar de la gente. Entonces, cuando tú te pones a pensar eso, tú dices, bueno, a ver, todo lo que me puedan decir puede estar bien. Pero si toda esta gente, con Congreso, con Senado, con todas las instituciones a su favor, han hundido el país, ¿cuál es la razón para yo dudar de Donald Trump? Ahora, el problema es que ahora, tú sabes, cuando tú tienes una enfermedad, y esta enfermedad ahora hace con los médicos de ahora que han perdido también el norte, y la enfermedad te la tratan con aspirina, que no es un medicamento para sanar, sino para remediar. Esa enfermedad sigue produciendo, incrementando todas sus dolencias, todas las cosas que te provoca, y llega el momento en que no hay más remedio que cortarte para sacarlo.
No hay, entonces, esto es lo que estamos viviendo. Llegamos a ese momento en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que piensa Robert F. Kennedy, se llama él, Junior. Junior, que él piensa de que sí, están trabajando para mantenernos enfermos y no sanar. Bueno, en la realidad, cuando tú te encuentras, por ejemplo, que hemos visto médicos, científicos que han tenido hasta que autoexiliarse, descubridores de grandes proyectos y procesos para sanación del cáncer, de la diabetes, pero vamos a hacer aparte, la diabetes es el negocio más grande que tienen los laboratorios. Estamos hablando, la diabetes maneja solamente la parte de metformin, maneja un negocio de casi 60.000 millones de dólares al año. Wow. Entonces esta gente han perdido el juramento hipocrático de salvarte para lo que se hacen los médicos. Y el negocio es mantenerte, es como el cuento de la garrapata. No sé si lo has oído, la garrapata en el oído. No, cuéntame. Bueno, esto es un médico famosísimo, profesor de 10 universidades. Ajá. Increíble el tipo. Sí. Que es otorrinolaringólogo. Ok. Bueno, en aquella época el otorrinolaringólogo se ocupaba de todo lo que tiene oído, Sí, nariz. sí. Ahora no, ahora es el de oreja, el de oído, pero bueno, en aquel momento es que así es bueno para manejarlos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene un hijo, el hijo sigue sus pasos y el hijo crece y se hace un gran científico, igual. Y un día llega el hijo a la casa feliz y se encuentra el padre y lo abraza y dice, lo logré. Y el padre le dice, ¿qué cosa lograste? Y dice, ¿te acuerdas de Juan? ¿Qué Juan? Tu paciente de tantos años, 40 años, que tenía el problema en el oído y que era incurable, 4 años. Pues descubrí que tenía una garrapata y se la saqué, está sanado. Y el padre le dice, pues mira, idiota, esa garrapata te pagó la universidad. Qué bárbaro. Más claro ni el agua. Claro. Entonces, ellos estimulan, y aquí hay una complicidad, y que no suene esto a conspiranoico, porque ya bastante nos han acusado de conspiranoico. Sí. Y resulta que todas las conspiraciones ahora se han ido viendo poco a poco, que todas han sido verdades, no eran conspiraciones. Sí. Ellos necesitan crear a los diablos para mantener esa industria de 60.000 millones de dólares solamente de metformin. Olvídate de todo lo demás que lleva, que acarrea eso junto, ¿no? Entonces, a través de los alimentos, manejando las enzimas de los alimentos, con los conservativos de los alimentos, etcétera, hasta cosas que tienen que ver con la psiquis. Hay una suerte de conspiración no solamente de los laboratorios, sino de los laboratorios con los médicos, etcétera. Las farmacéuticas son el primer poder de este país. El primer poder. Y eso fue una de las cosas, volviendo atrás, que Trump en el año 16, y no se lo dejaron implementar, llevaba como bandera quitar el lobby. Cuando tú quitas el lobby, pues se le acaba el poder a esta gente. Porque precisamente a través del lobby es que ellos manejan todas estas cosas que les permiten. Entonces el gobierno aprueba, el gobierno aprueba a través del FDA tal preservante para los alimentos. El gobierno aprueba, como hicieron con la supuesta del microorganismo que nos atacó supuestamente, y que al final está. ¿Are you crazy? Yo fui bandera desde el día -10. ¿Sí? Sí, no se... Esto no es esto, irreverente, tuve problemas con la policía, yo estaba todo el mundo encerrado, yo estaba caminando en la calle cogiendo sol y me iba a la playa escondido porque en la playa te prohibieron. O sea, es un problema de sentido común. Si estamos hablando... Pero supuestamente Trump se va. ¿No? Eso es lo que él dijo. Bueno, cuando él hizo eso... Hay una cosa importante con esto. Dime. Y no podemos ver del sol solamente las manchas. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Se estaba viviendo un momento realmente terrorífico y sobre todo por la inducción de los medios al terror. ¿Y qué pasa con esto? A Trump Trump no lo creó, Trump lo recibió. Sí. Esto fue algo creado internacionalmente y bien manejado el SARS-CoV, que lo convirtieron en esta evolución del COVID. ¿Y qué es lo que pasa? Empezaron a salir, por supuesto, las farmacéuticas. Sí. Recuerdo que para este día de marzo, ya yo había denunciado en enero, fíjate, en marzo sale el COVID. Yo había denunciado el 7-8 de enero una reunión muy interesante. Yo venía dándole seguimiento a este tema por una razón. Varias gente, entre ellos ya venía hablando de una pandemia.
Y lo primero que me encendió a mí la alarma fue: ¿cómo tú me vas a hablar de una pandemia si no ha aparecido? No tiene sentido. ¿Cómo tú me vas ¿Cómo sabes? ¿De dónde? ¿Tú eres mago? ¿El mago de Oz? ¿Qué te pasa? Y veo un experimento que hacen, una prueba de campo, no un experimento, que hacen en New York, caramba. Ah, sí, lo supe. ¿Cómo se llama el científico de la silla de rueda? Stephen Hopkins. Stephen Hopkins. Hay una región en New York, en el estado, Ajá. que se llama Hopkins. Ok. Y en esta región, en el mes de octubre del 2019, échale ojo al número 19, hacen una prueba de campo con unas vacunas. Ok, no sé si es la misma que yo conozco, Bueno, que fueron en una población morena. Sí. Y Oh, pagan $3,750, como hacen todas las pruebas de medicamentos. Sí, Pero ni se conocía el COVID, ok. supuestamente no existía, Ajá, ¿cierto? Y hacen la prueba de estas vacunas sí, contra el COVID. ok. ¿Cómo tú vas a hacer una vacuna contra algo que no existe, no? Ajá. No tiene sentido. Pero bueno, la hacen. Es que te han adelantado, hermano. Sí, y ya yo le empiezo, a mí me llama mucho la atención eso, Sí. porque no tiene sentido. Y empiezo a darle seguimiento, y el 3 de enero me empato con el de Davos. Ajá, Y en el de Davos me llamó mucho la atención, porque la asistencia de Bill Gates, la asistencia de Rockefeller, y ellos convocan a 26 laboratorios de Europa, más Pfizer, Moderna, etcétera, para buscar quién va a producir la vacuna de la pandemia que viene. Espérate. ¿Cómo me trago esto? uy, Y esto es público, esto no es que lo inventó Carlos Garín. Es público, lo que la gente las han inducido a través de los medios. Esto es lo que yo quiero que tú veas. Y no investigues, no busques. Pero nosotros hacemos eso. por eso es que tú, teniendo 16 millones de seguidores, Era censurado constantemente. censurado y Por hasta supuesto. eliminado. Muchacho. Entonces, bueno, veo esto y ya se me enciende la alerta roja. Sí, Digo, una vacuna para algo que no existe. ¿Cómo tú me puedes decir que va a ser una vacuna contra el sarampión porque existe? pero ahora Robert Kennedy no es médico. No. Entonces, ¿cómo lo pones de...? Bueno, esto es muy Ajá. interesante. Ok. Déjame terminártelo. No, es que tengo terror. Yo me lo vayan a censurar. No, simplemente no me va por esto. Ajá. Y empecé a presentarle a la gente. Sí, Miren, señores, esto es lo que hay. sí, Y sí, Donald Trump, en esa situación, por supuesto, era el presidente del país. sí. Él bloquea lo que estaba pasando con etcétera, y a través del ejército buscan la producción con otro protocolo de una especie de inoculación que permita de alguna forma aliviar los síntomas que tenía esta cosa. Ajá. ¿Ok? Y eso es lo que él se pone, se la tiene que poner porque es presidente, porque se le está diciendo a la gente es necesario que se ponga. Se lo obligaron. Tiene que hacerlo. Él no O sea, que realmente lo tiene él en su sangre. lo tiene en su sangre. Ahora, Como yo también. Porque yo caí. Cuando lo hizo él, dije, bueno, es lógico. espérate. Una, pero no 4. No, yo me puse 4. Tú te pusiste las 4 refuerzos y todo. Bueno, ya te estás desintoxicando, me imagino. Sí, está bien. dicen que agarra no, remolachas no. Es un rábano. Rayas el rábano. El rábano es muy bueno. Ajá. Es muy bueno. Precisamente tiene esas propiedades para filtrar el organismo. La uva también en menos cantidad. Eso es importante. Cuéntame si tienes el dato de cómo podemos limpiarnos los Bueno, y les voy a hacer una recomendación. Yo voy a hablar con un amigo para que hable contigo, Ok, para que te dé la fórmula exacta ok. de esto. La zeolita es un filtro por excelencia para el organismo. La uva no llega a ese nivel, pero por ejemplo, un tratamiento de uva, que no lo van a hacer la gente, comiendo uva basado una semana para desintoxicar el organismo, te desintoxica el organismo. Pero hay elementos metálicos que no te los va a eliminar, quieras o no quieras. El rábano tiene propiedades mayores que la uva en ese sentido, igual que la zeolita, porque atraen a estas cosas para eliminarlas. La
que ya se puede decir, no te van a censurar por eso, porque Ajá. lo habían censurado con el gobierno ese de Biden y con toda esta historia de... Ah, verdad que tenemos libertad ya, ¿no? Sí, Casi. sí, pero en este caso la hidroxicloroquina, que es un medicamento que básicamente lo que hace la hidroxicloroquina es cambiarte el pH del organismo y por eso los virus o los patógenos que son parásitos en el organismo no pueden sobrevivir. Y es muy interesante porque cuando nosotros publicamos la hidroxicloroquina, cuando Trump dijo la hidroxicloroquina y lo acusaron de que quería matar a la gente, estaba eso como base de medicamento en la mochila de las tropas norteamericanas. Sí, lo que pasa es que se confundió y dijo que era cloro. No. Lo del cloro es otra historia. Ok. No se confundió. Lo del cloro es otra historia. Lo del cloro simplemente, él hablando con un grupo de científicos, él les dijo, yo lo vi personalmente, la manipulación es otra Investiguen. historia. Él le dijo, a ver, si todo el mundo y lo que están publicando es que el cloro lo limpia, que los detergentes lo limpia, o sea, lo mata. Inventemos Y crean, algo. ¿por qué no hacen algo como esto que funcione? Y la prensa lo que dijo fue, Clon quiere ponerle cloro. Por favor, no. Lo que sobrevivió este tipo no lo ha sobrevivido nadie en la historia de los Estados Unidos. Y por eso yo sí, yo tengo mucha fe en él. Y ahora con los nombramientos que está haciendo me parece algo muy inteligente y que tiene totalmente descolocada a la izquierda. Bueno, el caso de Pete Hegseth, que era también periodista, narrador de noticias, y de repente el hombre, véngase para acá. El problema es que él tiene un problemita por allí. Te voy a decir algo que siempre le he dicho yo a mis seguidores, ¿no? A los oyentes, no vamos a decirle seguidores, a la gente que buscan información. Tú quieres estar lo más cerca posible de la verdad, haz lo contrario a lo que dicen los demócratas. De frente. Cuando los demócratas te acusan de algo es porque ellos tienen la experiencia, porque lo han sido o lo han hecho. Y eso se demostró con el caso Trump-Rusia, etcétera, etcétera. Todo lo que han hecho los demócratas es porque ellos tienen prácticas en esto. Esto que estamos viendo ahora, igual contra Matt Gaetz, tú sabes, lo vivimos con el juez Kavanaugh, lo vivimos con Donald Trump. Estamos hablando a niveles interestelares, ¿no? O sea, el juez Kavanaugh promovido para la Corte Suprema por el presidente Trump. No, sexual harassment. El tipo, cuando tenía 15 años, entonces cogió y se violó a una mujer. Aparece la mujer al final aparecen 3 y cosas que son absurdas completamente, y se demuestra que esta mujer al final descalificaron a 2 y dejaron a una, y la única que se queda trabajaba con la CIA en el programa MK Ultra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Entonces vemos el caso de Trump, que es la repetición de lo de Kavanaugh, ¿no? El tipo a las 3:20 de la tarde en una tienda super pública en New York agarra una tipa, la mete en un vestidor que tiene una cortina, nadie grita, se la vio por encima de los jeans, la tipa sale, se va para su casa y 30 años después se acordó, por favor. Y el segundo caso, un avión, una vieja mayor que esta sentada en primera clase junto con él, y el tipo se la pone en el asiento. Oye, nadie la vio, nadie gritó, por favor. Y esto es lo que está pasando con ellos. El tema es que Trump ha descolocado a la izquierda lo que no podía hacer siendo candidato, que es nombrar ya personas para ocupar un puesto para algo específico que estamos buscando, como por ejemplo volver el know-how de las universidades, estudiantil a las universidades, el contenido a las universidades, eliminar la retórica woke, de eliminar la historia, los monumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es positivo, todo esto es positivo. Ahora, no lo va a hacer Trump. Él está buscando a la gente idónea y que se han metido todos estos años frontalmente combatiendo estas cosas. Es muy curioso porque el plan de gobierno que estábamos proponiendo nosotros aquí en la alcaldía del condado cada día me pone más contento porque va de la mano con lo que está proponiendo Trump ahora. Ojo, todavía Trump no tenía plan de gobierno, ni he dicho que vaya a copiar el mío ni nada por el estilo, sino que es un problema de sentido común. Los que defendemos este país, los que queremos la constitucionalidad, queremos que el país crezca, que la gente, que el capitalismo prevalezca con derechos, te lleva, si tienes 2 dedos de frente, a buscar estas mismas propuestas. No es que la haya inventado alguien. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros teníamos en la plataforma de gobierno era el primer día de un plumazo,
Sí. por ley, por orden ejecutiva, eliminar el 32% de los puestos del condado. Estilo la famosa Y eso molesta. tierra. Que molesta, Sí. pero es que es lógico. El comunismo tiene en su haber el mérito de hacer gobiernos enormes, porque mientras más grande el gobierno, más controlan a la gente. Pero esto no quiere decir que sea eficiente. De hecho, cuando hablamos de eficiencia, hay que borrar esa palabra de cualquier plan de gobierno socialista. Hay que borrarla. El socialismo, la economía política del socialismo se basa en el centralismo democrático. Centralismo democrático de democracia no tiene nada, sino que el gobierno controla absolutamente todo. Ese es el centralismo democrático. Y la gente confunde la palabra democracia con todas estas cosas y dice, no, el socialismo, bueno, mira, no, el centralismo democrático no es para ti. Tú no piensas, tú no haces, tú no creces, tú no creas. El gobierno es dueño absoluto de todo. Y para eso tiene que tener un gran gobierno. Millones de parásitos sentados ahí a los que les pagan muy bien para buscar su lealtad. Pienso que los 8 años de Obama pudo trabajar mucho en cambiando libros, en colocando... ¿Qué lo hizo? Acabó. Acabó. Horrible, mano. Bueno, pero es lógico. De hecho, la historia norteamericana, mira, esto no es un tema racial, es un tema real. Tú no puedes contar la historia norteamericana si no cuentas la historia de la esclavitud. Pero aparte de eso, si no cuentas el capítulo de gente como Abraham Lincoln, si no cuentas el capítulo del Ku Klux Klan demócrata, eso es parte de la historia. Si no cuentas el capítulo del general Lee, tienes que contarlo. Porque esa gente las han desmeritado. Menos mal que no pudieron tumbar a Lincoln, pero lo querían tumbar también como tumbaron a Lee. A Lee lo tumbaron porque tuvo esclavos. No, y él era general del ejército del sur. Sí, pero el tipo fue el que creó las universidades inclusivas para todo el mundo. O sea, después que se termina la esclavitud, que termina la guerra entre norte y sur, una guerra ideológica en aquel momento, el tipo crea universidades donde están los negros, ¿de qué estamos hablando? Es un tipo revolucionario, un tipo que provocó el cambio en Estados Unidos, en la universidad. Y Lincoln igual, no, ya lo estaban acusando porque Lincoln tenía un esclavo. Bueno, en aquella época, ¿quién no tenía un esclavo? El esclavo era la industria. El mundo llegó a donde estamos hoy. Si no hubiéramos tenido esclavitud, no hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Pero aparte, la esclavitud no se limita a los negros. Si vamos a reclamar por derechos históricos, tú y yo, querido amigo, tenemos derecho a reclamar. ¿Sabes por qué? Antes que esclavizaran a los negros que estaban en África, los godos esclavizaron a los visigodos, los romanos a los normandos, a los galos, etcétera, y el otro al otro, porque la esclavitud, esa mano de obra gratuita, era lo que era la industria, era la maquinaria, era lo que producía el desarrollo. Claro. Entonces, desgraciadamente, fue así para llegar a un proceso evolutivo hasta que vino la revolución industrial, toda la historia. Pero durante todo ese tiempo, ellos eran la rueda, el martillo, Sí. el todo. Entonces, tú no puedes quitar una cosa de la otra. ¿Hay una memoria histórica? Sí. ¿Que no podemos volver a repetir? También. Pero no quiere decir que tú vas a borrar la historia para convertir los libros de texto en una mentira donde los grandes héroes de Estados Unidos son negros, cuando en aquel entonces esos negros eran esclavos. Si no llegan a haber existido un Lee o un Lincoln, Washington, no sé, todos los padres fundadores, no hubiéramos llegado a la libertad, en primer lugar, de los negros y a la unión de esta gran nación. De hecho, no seríamos Estados Unidos de América. Es cierto. Y cuéntame, de todo esto de lo que está pasando con Trump, de las nominaciones, y por cierto, que mucha gente está asustada por la gente que está nombrando, y entre eso está hablando del zar de la frontera, que está bastante fuerte. Y ojo, que soy venezolano y sin embargo estoy de acuerdo de que se tiene que hacer una limpieza, porque lo que llegó para acá, yo creo que soltaron allá, estoy seguro que soltaron gente que estaban presa en Venezuela, malandros, y lo soltaron para Mira, acá. esto no es una cosa Eso nueva. así. Esto no es una cosa nueva. Ajá. El primero que... esto, durante muchos años, en el desarrollo de la humanidad moderna, estas prácticas han sido más comunes de lo que la gente cree. Sí. O sea, aprovechar estas oportunidades para filtrar las líneas enemigas y destruirlas desde adentro. De hecho, en algún momento, Nikita Khrushchev hablaba de eso, que la forma de destruir Estados Unidos era desde adentro, no enfrentándose militarmente, envenenando a su juventud, convirtiendo a las minorías en punta de lanza contra la sociedad.
Es muy claro y es lo que hemos estado viviendo. Y esta estrategia, incluso cuando los romanos ya existía, liberar a los locos, a los asesinos, a estas cosas y metérselo a esta gente y darle la impresión de que ellos son los que están ganando porque mira y los está infiltrando. Fidel Castro lo hizo en el 80. Sí, exacto. Limpió las prisiones y la gente quiere ir, bueno, pues dale. Y le metió, creo que son como 30.000 elementos de estos graves aquí adentro de Estados Unidos. Entre manicomios también, gente de manicomios. Sí. Y es lo mismo que hizo Venezuela, que hizo Nicaragua. Pero en esta ocasión fue mucho más allá porque no fue un enemigo externo el que provocó esto. La marea roja, o la ola migratoria, como la quieran llamar, que vivimos aquí en Estados Unidos, fue provocada por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Biden estimulando a la gente, incluso cuando él nombra a Kamala Harris como zarina de la frontera, que lo más cerca que llegó fueron 139 millas de la frontera. Pero bueno, lo primero que hizo ella fue irse de gira por Centroamérica, repartiendo dinero. Qué curioso. Y el chiste es que esto es público. Esto salió hasta en los medios de prensa de la izquierda. Ella en Nicaragua, ella en Honduras, en Guatemala, repartiendo billetes. ¿Para qué? Sí. Muchos pudimos ver cómo estas grandes caravanas organizadas recibían dinero en los lugares donde llegaban. O sea, eran inducidos a venir para acá con la promesa de que les iban a dar todo lo que les cumplieron. Y claro, había un objetivo. Elecciones 2024. Sí. De hecho, ya se acabaron las elecciones. Hace 2 semanas ya New York viene anunciando que los va a votar a todos para la calle. Entonces ahora todo el mundo está virándose a Trump. No, el gobierno nos tiene que apoyar. No, si el gobierno no fue el que los trajo. Ellos que los trajeron, para que ustedes entiendan que no fue por humanidad. Los demócratas y los comunistas no hacen nada por humanidad. Ellos buscan siempre una ventaja. Y la ventaja que querían ellos era las elecciones del 2024. Ya pasaron. Perdieron, no les sirven esa gente para la calle. Ya no hay más pago de hoteles, ya no hay para la calle. Entonces ahora quieren pasarle la cuenta a un pueblo norteamericano soberano, al que ha estafado este gobierno, al que le ha quitado su economía a este gobierno, porque el gobierno nunca ha andado repartiendo por la calle. Pero bueno, si llegamos a este punto de erogar cientos de miles de millones de dólares, ¿por qué no lo haces en el pueblo norteamericano, que es el que lo hace, el que lo aporta? Es verdad. Si hasta ahora no me lo has dado y vienes y se lo das a Ucrania o se lo das a los ilegales, ¿por qué razón? Yo no estoy en contra de la inmigración, tú tampoco. Ambos somos inmigrantes. Este país, básicamente la Unión Americana, no el territorio que era de los indios. La Unión Americana es hecha a partir de la inmigración, pero del mundo entero. No somos nada especial nosotros. De hecho, los hispanos no hicieron este país. Lo hicieron los irlandeses, los italianos, los ingleses, hasta rusos, que eran los que venían y entraban por New York. Sí, pero venían con una base cristiana, por pero una supuesto. Base sí, limpia. Y mucho, fíjate, es curioso, en esa época los gobiernos europeos limpiaron las prisiones. Ah, mira. También, para acá mandaron crema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Cuba también y con Venezuela? Hay mucha gente que están en prisión, pero no precisamente porque sean delincuentes reales, son delincuentes políticos, porque eran opositores al régimen. Eso no lo suelta. Bueno, eso están allá. Eso están allá. Entonces, esto que vivimos fue una traición mayúscula por parte del gobierno en busca de un beneficio, que era el plan, perennizarse en el poder. Sencillamente, perennizarse en el poder y llevar a esto a una revolución social que tanto la han cacareado. La gente no lo ha entendido porque no le da la gana, porque socialismo democrático, democracia social, wokismo, progresismo, yo le digo futurismo, porque es lo que ellos quieren, donde has perdido el concepto de lo que es una república y el valor que tú tienes como republicano, no republicano del partido, sino como habitante de una república, que no tiene nada que ver con una democracia. ¿Sabes que eso pienso que está medio confuso? Mucho. Por ejemplo, el color rojo en cualquier país representa a la izquierda. Y aquí no, aquí es al revés. La palabra demócrata suena como democracia, pero es viveza, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver. Bueno, si nos vamos a la historia... En la historia sí. En la historia,
vamos al principio de la era moderna, Roma. Ujú. Roma creció, sobrevivió como imperio y siguió creciendo cuando determinaron que se convertirían en una república. Y la república creció, le quitó poder al emperador, poder de Dios, y se lo otorgó al pueblo a través de los senadores. Pero, ojo, mire el orden de las palabras, al pueblo a través de los senadores. O sea, quien manda en la república es el pueblo. El pueblo elige a los senadores para que les sirvan a él, no para que interpretes, para que crees, para lo que piensas que es mejor para mí. No. Tú estás ahí para hacer lo que yo quiero. Sí. Y lo que yo busco es esto. Promueve con tu gente cómo organizar una ley y dásela a votar al pueblo. Eso es una república. La democracia Ajá. se cambió el concepto. De hecho, se hunde Roma cuando pierden la república y la convierten en democracia. Ujú. Porque en la democracia, supuestamente yo voto por ti. Sí. Y tú subes a hacer lo que te da la gana porque ya no es que tú me sirves a mí. No, tú estás ahí porque yo te elegí, pero yo te sirvo a ti. Y tú decides lo que es bueno para mí. No, si yo no te elegí para que tú decidas lo que es bueno para mí. Yo te elegí para que tú hagas tu trabajo, mi trabajo. Porque no puedo llevar 340 millones de habitantes al Congreso. Sí. Pero al principio, aquí en Estados Unidos, la gente demócrata tenía buenos fundamentos. De hecho, inclusive Trump era Sí. demócrata. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al principio no. Después cuando ya se solidificó como partido, como fuerza política. Ajá. Cuando se solidifica los demócratas como fuerza política, acuérdate que los demócratas vienen partiendo de esta gran división que había en Estados Unidos, norte y sur. Y estaba muy claro, la república se hace al norte. Los demócratas vienen del sur. La esclavitud se libera en el norte, la mantienen en el sur. Ujú. El norte hace la guerra contra la esclavitud, el sur crea el Ku Klux Klan. Y vemos grandes líderes demócratas como por ejemplo el finado Henry Kissinger, que fue presidente del Ku Klux Klan. Ujú. O sea, está muy claro Sí. de qué lado viene. Sin embargo, Sí. ellos son los que hablan del racismo. Pero yo te digo, haz lo contrario a lo que ellos dicen. ¿Ve? Ellos dicen, no, porque sí, que los negros y nosotros y la igualdad. No, los negros ya se cansaron de eso, le dieron el espaldarazo a eso. Porque la historia lo demuestra. Sí. Los racistas han sido ellos, siempre. De hecho, eran los dueños del Ku Klux Klan. Bueno, los morenos también votaron por Trump. Pero por supuesto, Si no, ¿cómo gana? demuestra que son seres humanos pensantes, no son esa cosa amorfa, manejable, maleable por parte de una ideología como la izquierda. No le voy a decir por qué voté, pero me pongo esto, mi querido Carlos. Dios mío santo. Mira esto. No, yo creo que es un error, la verdad, discrepo contigo, porque volverlo a ser chofer de bus, creo que sería muy malo para los ¿Tú crees? clientes del bus. Yo creo que Venezuela lo agradecería. No. Venezuela tiene que agradecer y esto creo que todo el mundo debe pensarlo. No es un problema como plantea la izquierda, que nosotros venimos por venganza. No venimos por venganza. Sencillamente, si tú no remedias el pasado, si no lo sanas, no vas a tener un futuro. Ujú. Hay que hacerlo. Y todo este movimiento del socialismo bolivariano del siglo XXI que ha acabado en el mundo entero, no es un tema solo de Venezuela. Ellos han permeado la sociedad norteamericana, Europa, en todos lados, y han acabado con el mundo entero. Entonces, esta gente merece prisión. No es que, bueno, sí, mira, ya, está bien. Bueno, lo hiciste, vete para tu casa como la hija de Chávez, ¿no? Con 3.000 millones de dólares. No, tú Qué no tienes la bárbaro. culpa, ¿no? Ella es una gran trabajadora que hace uñas y reunió 3.000 millones de dólares. Vendiendo a Bond, dice ella. Yo traté Ey, de pasar un curso de uñas, ¿no? Sí. Para ver si podía ganar aunque sea 1 millón, no Sí. 3.000 millones. Pero ya vi que te la pintaste un poquito allí. Sí, trabajando. Esa es la pintura del trabajo, ¿eh? La pintura Sí. del trabajo, para que la vean ahí esa. Ahí La está, pintura del trabajo. ahí está. Y cuéntame, ¿qué crees tú que puede pasar con Venezuela? ¿Trump será realmente que No. que haga algo fuerte? Mira, hay que estar claros. Ajá. Venezuela es un país independiente. Estados Unidos es una nación independiente también. Los problemas de las naciones son inherentes a soluciones creadas por las propias naciones, tanto como Cuba. Yo quisiera, de pronto, que hubiera una invasión en Cuba, digamos, ¿no? Hipotéticamente, y que arrasara con el régimen dictatorial cubano y con Venezuela. Sería igual. excelente, ¿no? Sí,
Pero tu trabajo, como el mío, como el del presidente, es pensar más allá. ¿Cuánta gente agradecería en esto? ¿Y cuánto odio y cuánto rencor se generaría porque unos extranjeros llegaron a tu país a asesinar a tu gente? Hay que pensar muy bien. Por eso una cosa es que tú los apoyes, más de lo que incluso se pueda ver claramente, o sea, por detrás del telón, para inducir este cambio. Pero de hecho los actores protagonistas tienen que ser la gente del pueblo. Pero según Eric Prince, dice, papi va llegando. Papi va llegando. Lógico. That is coming. Sí. Ajá. Sí, es verdad. Es verdad. Y llegamos. Venezuela, al igual que Cuba, Venezuela ha sido como las réplicas de los terremotos, ¿no? La réplica de la Revolución Cubana. Y esto se ha vivido en Cuba muchas veces y ahora lo está viviendo Venezuela y Cuba lo sigue viviendo, ¿no? Por la eternidad, hasta que hay un remedio. El tema con esto fundamentalmente de Venezuela, mira, tuvimos una época muy interesante cuando las guarimbas, y me remito a esto porque está escrito en la historia, los movimientos de cambio social en los países son estimulados por los estudiantes, siempre. Los estudiantes han sido la chispa, pero esa chispa necesita dos cosas. La chispa se da porque hay condiciones objetivas que pueden llevar al cambio. Esclavitud, falta de derechos, mala economía, etc. Esa chispa se da, pero necesita otras condiciones subjetivas que van por detrás, que son la clase media y la clase trabajadora. O sea, el estudiantado no te va a cambiar el sistema. El estudiantado enciende la chispa y declara al mundo abiertamente, esto está mal. La clase media, que es la que no quieren ellos, por eso han reducido la calidad de las universidades en el mundo entero, esto no es solo en Estados Unidos, en el mundo entero, porque quieren obreros calificados, no gente pensante. Entonces, esa clase media es la que pone la intelectualidad de buscar la causa que estos muchachos están expresando en la calle. Y posteriormente a esto, son los que tienen el poder, porque de hecho son los que manejan las pequeñas y las medianas empresas. Son los que tienen el poder para convocar a los trabajadores. Los trabajadores, la masa, ya es el pueblo, es el que le da forma al color de libertad que sacaron los estudiantes de la calle. Sin embargo, ¿qué pasó en Venezuela? La clase media no salió. Chávez hizo una cosa muy interesante, no sé si por su propio intelecto y creatividad o por la inducción del Consejo de La Habana. Había hecho, me recuerdo en aquel entonces, un plebiscito donde él pretendía perennizarse en el poder, que ya lo había hecho varias veces, y le dijeron que no, la respuesta fue que no, y salieron todos los venezolanos. Estaba yo en Telemundo, no sé ni qué novela estaba grabando, tenía muchos compañeros venezolanos, sobre todo en la parte técnica, ¿no? Y me decían, Garín, tú siempre estás en contra, tú siempre estás, y digo, no estoy en contra, no pueden violar los procesos, o sea, tú no puedes correr antes de gatear, hermano. No puedes violarlo. Esto no va a ninguna parte. Sí, porque le ganamos a Chávez. No le ganaste a Chávez. Le mostraste a Chávez el camino para ganar él. ¿Cómo? Le digo, sí. Todos votaron en contra del plebiscito. En 6 meses te va a hacer otro plebiscito. ¿Y sabes lo que va a pasar? Te va a demostrar que la clase política que ustedes consideran la oposición, en su gran mayoría, no es tal oposición. Y lanza el siguiente plebiscito donde le da la posibilidad a que todos los que ocupan puestos públicos también puedan perennizarse en el poder. ¿Tú sabes cuál fue el resultado? Sí. ¿Votaron con qué? Con el bolsillo, no con el pueblo, no con ideología, no con patria. Votaron con el bolsillo, con intereses. ¿Por qué? La democracia representativa que hemos tenido durante muchos años después de las dictaduras en todos los países de América Latina, de Rómulo empezando en Venezuela, cuando empieza Rómulo con la primera democracia después de la dictadura, fue muy bueno, fue un crecimiento grande, y después las siguientes democracias pues se han ido anquilosando en el poder y restándole precisamente al pueblo la capacidad del cambio, porque no les convenía.
como dice Chávez, Maduro, el tarado este de México que ya quitaron, y todos los izquierdistas del mundo. No, espérate, tú no puedes hacer rico al pobre. No, tú no puedes darle comida, deja que el pobre crezca, porque si no, ¿quién va a votar por ti? O sea, el pobre hay que mantenerlo pobre. Es así de sencillo. Mantenerlo pobre. Y si tú puedes, lo estimulas para que siga pobre. Entonces, esto es muy curioso porque la gente no lo piensa de esa manera. ¿Cómo puede un gobierno estimular a la gente a que siga pobre? Dándole. Uh-huh. Yo te doy, tú no te esfuerzas. Si tú no te esfuerzas, tú no cambias. Sí. Entonces hay que mantener a la gente pobre. Y por eso están ahí. Y por eso estos hijos de su madre votaron en aquel plebiscito con Chávez. Traicionaron al pueblo. Y después empiezan a aparecer cosas que a mí me resultaban increíbles, pero claro, afuera del agua todo el mundo nada bien. Uh-huh. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Como la Asamblea Constituyente. Cuando yo vi que Chávez anunció la Asamblea Constituyente, estaba yo lo conocía a él personalmente, dicho sea de paso, en Ecuador. Ah, mira. Sí, en la campaña de Rafael Correa. Okay. Sí, eso me costó salir huyendo de Ecuador. Ojo. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Donde tú eras profesor, ¿no? Sí, era profesor, hacía novela, tenía programa de radio, programa de televisión. Mi tiempo era como de 36 horas al día, más o menos ocupado. Uh-huh. Pero lo disfrutaba mucho. Entonces, esta gente, pues, hacen la promoción de la constituyente, porque lo único que durante muchos años mantuvo el credo de independencia, de libertad, hasta vamos a llamar a arriesgarnos, que yo soy enemigo del término, de democracia, según el concepto de la gente, lo que es la democracia, es la Constitución. La Constitución es el garante de la República, es el garante de los derechos. Cuando ya tú ves que alguien te dice vamos a hacer una constituyente, corre, porque está quitando eso fundamental que te acabo de decir, que es la Constitución, el garante del pueblo. O sea, ¿contra quién estás yendo? ¿Contra el pueblo? Bueno, es el miedo que tienen acá con claro, supuestamente Trump, que va a hacer cambios. No. Lo de Trump no, lo de Trump es otra historia, perdón. De Trump dijeron lo mismo en el 2016. Es verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente reales. Hacen el cambio de la Constitución, incluso la Constitución de Venezuela es basada en la Constitución de Estados Unidos. Casi todas las constituciones del Nuevo Mundo son basadas en esta gran constitución que tenemos en Estados Unidos. Y está contemplado hacer una constituyente. Pero está contemplado, y este es el esquema, para que lo entienda la gente. La constituyente, cuando tú quieres modernizar artículos o partes de la Constitución para aplicarlos a la época moderna que estás viviendo, a la idiosincrasia cambiante de los pueblos, ¿me entiendes? Adecuarla a los tiempos. Y entonces, ¿qué tú haces? El Congreso aprueba el nombramiento, la petición de una constituyente por determinadas cosas que hay que cambiar. ¿Qué hace el presidente, no? Bien, se aprueba, se eligen la Asamblea Constituyente y el Congreso va de vacaciones. Literalmente, de vacaciones. ¿Ok? La constituyente funciona por 6 meses. Uh-huh. Arregla estas cosas, hace las propuestas, no las impone. Después que terminan, esto tienen que presentarlo al pueblo. Uh-huh. Ya terminaron, se acabó la sesión de la constituyente, se va a su casa y el Congreso retorna al poder. El Congreso recibe la reforma, y estos que son los legisladores calificados, no la constituyente que se arma con gente del pueblo. La constituyente recoge la opinión del pueblo. Esto es lo que queremos cambiar. Y esto llega a que ellos, este Congreso que vuelve a su puesto, le da forma de ley. Y posteriormente lo pasa, ya con la venida del pueblo, al presidente para que dé el ejecute. Ya todo esto se violó. Sí. Tú sabes que se violó. Uh-huh. De hecho, entonces, esta constitución de Venezuela, bolivariana, no es constitución, porque no es legal. Uh-huh. No es legal porque nunca fue ni aprobada por el pueblo, ni aprobada por el Congreso, que son los legisladores votados por el pueblo para, a ver la palabra, legislar, hacer leyes. ¿Sí? No en la constituyente. En la constituyente está el dueño del carrito de hot dog, o sea, la gente del pueblo. Sí. Que no, esto hay que cambiarlo porque
Bien, esto hay que cambiarlo, vamos a recogerlo. Acta. Aquí está la propuesta de la Asamblea Constituyente, Congreso ejecute. Ejecute no, conviértalo en ley, desarróllelo y el presidente del ejecútese. O sea, Venezuela ha legitimado a la dictadura desde el principio. Chávez no era tonto. Mira qué jugada esta, maestra. Sí. O sea, el mismo pueblo venezolano legitimó a la dictadura a través de la aprobación de una cosa farisea, un documento que es inconstitucional, de hecho. Es cierto. Pero ya no tienen ni constitución. O sea, Venezuela está al garete. Entonces, por eso no hay derecho. Por eso las barbaridades que han hecho están dentro de ese panfleto, de ese pasquín publicitario comunista que es la Constitución bolivariana. El hecho de que el mismo presidente, por ejemplo, inhabilite a María Corina Machado en plena campaña presidencial, por Dios santo. ¿Tú me hablabas de democracia? ¿Esto es democracia o es una dictadura? Pero una dictadura que está amparada por ese documento que el mismo pueblo aprobó. Sí. Bueno, aprobó, ¿no? Dejó que se lo pasaran. Sí. Y después descubrimos, cuando nombran a Guaidó presidente de la Asamblea Nacional, yo le digo a un grupo de amigos, y en un programa lo estaba diciendo, Venezuela está segura de lo que está haciendo. ¿No saben que Guaidó es miembro del Internacional Socialista? ¿No se dan cuenta que entonces lo que lo están aplaudiendo, lo que lo están aupando, tienen que estar de acuerdo con él y que hay algo más atrás de esto donde no está contemplado el pueblo venezolano? Pero aquí lo tenemos como profesor de la universidad. Enseñará como hizo Yamil Maguad en Ecuador, que vendió la mitad de Ecuador a Perú en 24 horas. Y anda dando clases por el mundo, pero acabó con Ecuador. Y curiosamente toda esta gente de alguna forma vienen de Harvard. Mira eso. Curioso. ¿Creerás que el mundo toma posesión el 10 de enero? Mundo González Urrutia. Mira, yo amo Venezuela. Te lo voy a decir de entrada para evitar suspicacias, ¿no? De hecho, cuando yo estaba preso en Cuba, Cuba no tenía relaciones diplomáticas con Venezuela. Había un consulado que estaba en Miramar, en Quinta Avenida, y el cónsul de Venezuela era uno de mis mayores soportes. De hecho, yo salgo de prisión a libertad a través de 2 personas. Bueno, 3, para incluirlo. Una persona de Ecuador que trabajaba para el ACNUR, Alto Comisionado para Refugiados, que era la presidenta del Comité de Damas del Ejército de Ecuador. Otro personaje de Venezuela, el comandante Camilo de Viasa, de Venezuela, y el cónsul de Venezuela. ¿Qué es lo que estabas haciendo que ellos te apresaron? Yo tratando de tumbar a la dictadura democrática comunista, porque ellos dicen que son una democracia, la mejor del mundo, igual que Maduro, la misma historia. Panfletos, sí. Movimientos por acá. Octavillas, movimientos, incluso hicimos un gran movimiento intelectual donde creamos el Club Marketing de Asociados a través de la Fundación Pablo Milanés, alguien a quien le agradezco mucho. Eso fue una jugada genial, maestra, porque logramos dar clases de capitalismo dentro del comunismo y con la venia del gobierno. Wow. Incluso utilizábamos las escuelas del gobierno totalmente destruidas, en una vetustez increíble, porque jamás pasó por ahí una pintura o nada, más en tantos años. Escuelas que eran palacios de la educación hechas en ruinas. Y nosotros creamos el Club de Marketing Asociado y comenzamos a dar clases. El primer curso era Marketing Aplicado. Ese era obligatorio, pagado en Cuba. O sea, privado, ya de hecho capitalismo, pagado. Tú pagabas 25 pesos por el curso de marketing aplicado. Y de ahí, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos el marketing, la carrera como tal,
y las separamos y creamos cursos independientes, marketing aplicado que es el fundamental, basado en el libro de Philip Kotler. De ahí teníamos reingeniería de procesos, personal, investigación de mercado, segmentación de mercado. ¿Qué materia dabas allí? No, yo era director. Yo empecé dando marketing asociado, aplicado. Y después, pues bueno, era director. Tenía una gran escuela, es la que yo manejaba. ¿Cómo se dieron cuenta que estabas trabajando allí? ¿Cómo? Ya verás cómo. Resulta que empezamos a tener alumnos de todos los niveles. Gente del partido, gente de la seguridad del Estado, gente del Poder Popular. Sí, porque era algo revolucionario y que funcionaba. O sea, yo te enseñaba a ser capitalista. Te enseñaba cómo se hacen los procesos para llegar a tener éxito. Y el ingenio popular, pues, es creativo. Entonces había gente que creaban cosas básicas, digamos, por ejemplo, un vino o una discoteca, para poner cosas elementales, muy, muy sencillas. Y el tema, cómo romper para que esto como privado funcione dentro de una sociedad totalitaria comunista. Eso era genial. Donde no hay dinero, donde un cine te lo cierran para reparación hoy y más nunca vuelve a abrir. Eso es Cuba. Eso es Cuba. Donde te hacen un restaurante y a los 3 meses está cerrado y apuntalado y no pasa nada. Y la gente sigue porque lo han enseñado a eso. A asumir la destrucción, o sea, no la creatividad. Entonces tú le dabas a la gente las herramientas y pasaba algo muy curioso, porque los títulos se recibían por oposición, ¿no? Entonces teníamos un jurado donde los obligábamos, si tú estabas haciendo un curso, por ejemplo, de investigación, segmentación de mercado, tu producto tenía que presentarse con el tipo de marketing, con el tipo de reingeniería de proceso, con el tipo de calidad total. Entonces hacían una empresa. ¿Ve? Y cuando te presentaban el producto iba desde por qué, la necesidad que había, cómo buscar. Entonces partía de una cosa muy sencilla que lo dice el marketing. Esta es la frase que marca el marketing. El marketing es una actividad que precisamente te lleva a obtener los resultados a través de un proceso de intercambio basado en las necesidades, deseos y demandas del ser humano. Bien, las necesidades en Cuba están a la Bartola, como dicen en Cuba. Hay necesidad hasta de aire. Y por eso hay demandas. Entonces vamos a reinvertir el proceso, a revertirlo. Y vamos a enseñarte cómo hacer esto. Entonces esta gente te presentaba en el proyecto y que ellos hacían, o sea, nosotros hacíamos... Pero de ahí, ¿cómo tumbas el gobierno? No es como tumba, sino cómo lo permeas. De ahí invitaba a la gente del Poder Popular a que fueran parte de. Entonces la gente del Poder Popular, que son las que mandan, eran parte de eso. Y lo veían como, wow, la solución. Ellos no tienen que invertir un centavo. Les parece genial. Eso era lo que yo les vendía. O sea, tú no tienes que invertir un centavo. Y podría haber un cambio sin haber un cambio real de gobierno. Claro. Entonces el Poder Popular, ¿qué hacía? Le daba, por ejemplo, a esta gente, vamos a poner un ejemplo, esto fue un caso, que crearon un patinódromo. El pueblo en Cuba no tiene a dónde ir, tampoco. O sea, es una necesidad. Y el Poder Popular había cerrado un cine hacía mucho tiempo y ahí estaba botada la estructura. Entonces el Poder Popular tiene el poder porque son dueños de todo. Y les dio el cine. Ellos hicieron el patinódromo y en el patinódromo la empresa privada que hacía pastelitos, la que hacía croquetas, la que hacía vino, la que hacía... Qué hermoso. Empezaban a generar capital ellos a la sombra, o sea, con la aprobación del propio gobierno. ¿Qué pasa? Al año y medio, 2 años, teníamos alrededor de 1.2 millones de afiliados. Ya eso es una herramienta política. Ajá. ¿Ya viste? Pensando que el inepto es la revolución, que no es culpa del bloqueo, porque nosotros rompimos el bloqueo. O sea, ¿cómo tú, solamente con libertad y orientación, tú puedes generar riqueza, puedes generar un cambio? Dejando, o sea, autodeclárate huérfano del gobierno, no quieres ayuda del gobierno, no me des. Entonces te independizas. El hombre piensa como vive. Cuando tú te independizas,
tú comienzas a buscar nuevos horizontes. Entonces vas a tener otras trabas que vienen después. Ya hiciste el patinódromo, genial. No te preocupes que te lo van a cerrar. Y cuando te lo cierren, ya tú tienes tu mente preparada para el siguiente paso. Wow. ¿Cuál es el siguiente paso? Libertad. Ujú. Yo no quiero esta gente. Sí, Entonces estábamos enseñando capitalismo. sí. Entonces de pronto un día, Me recuerda la frase esa en inglés que dice, "It's not what your country can do for you, it's what you can do for your For country." Your Country, John F. Kennedy, 1962. Para cambiar, ponte de protagonista. ¿Qué yo puedo hacer para propiciar el cambio? Porque mientras tú estés esperando a que el gobierno te dé para propiciar tu cambio, vas a seguir siendo esclavo del gobierno. Pero te iba a decir con respecto al marketing, que creo que fue la clave del éxito, pienso yo, con respecto a Trump, porque todas las encuestas, todas, absolutamente todas, inclusive un señor que era el famoso que pronosticaba, que puedo decir, va a ser presidente tal, y no fallaba nunca, no fallaba. Y él dijo, Kamala Harris gana, pero por mucho. Sí, claro. Aquí tienes que incluir la repartición de dinero enorme que hubo entre los medios y este señor también. O sea, eso te demuestra que, una, o el tipo es un farsante, o dos, se vendió, porque si tan atinado era durante tantos años, él sabía perfectamente, como lo sabía yo, que Trump iba a ganar por mucho, efectivamente. Esta gente invirtieron más de 1.200 millones de dólares en la campaña. Esto nunca se había visto. Y es bueno que toques el tema porque hubo cosas que a mí me llamó la atención mucho. En primer lugar, Kamala Harris nunca fue candidata. Nunca. Ni al final cuando perdió. Y esto hay que tenerlo en claro. Y a mí me llamó mucho la atención como muchos republicanos casi llegan al borde del suicidio cuando nombraron a Kamala Harris. ¿Verdad? Pero hasta ese día todo el mundo decía que era una inepta y que no había aparecido en el gobierno. Entonces yo le decía a la gente, pero ven acá, hasta ayer tú no pensabas que era una inepta, ¿y por qué hoy cuál es el miedo? Ella sigue siendo la misma inepta de ayer. ¿Qué es lo que pasa con Kamala Harris? Kamala Harris llega ahí, no es que llegó, ni que se lo ganó por mérito, ni nada por el estilo. Aquí pasa algo. Los demócratas tomaron el camino equivocado, destruyendo este país, violando absolutamente todo, y haciendo alianzas con la extrema izquierda, y no es que yo lo diga, lo tenemos aquí en el Congreso. Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, la Tlaib Omar, la otra no sé cuánto, o sea, son comunistas reconocidos. Y esta alianza indudablemente apunta a una cosa. Quizás muchos de los demócratas no pensaban ir al comunismo, pero sí anquilosarse en el poder. O sea, yo me quedo con esta gente, yo me quedo Pero podría ser un poder quedándose en el poder, pero cambiando de... iban a cambiar, claro. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos que siempre se vieron, y por lógica además, del Partido Demócrata eran Michelle Obama, la posibilidad remota de una Hillary Clinton, que siempre dijo no iba a correr, y Gavin Newsom, el sobrino de Nancy Pelosi, gobernador de California. Estos eran los candidatos demócratas. ¿Qué pasa con esto? Y esto es muy interesante. Cuando comienzan las elecciones, comienza el tema de qué pasa. No podemos, como es tradición en Estados Unidos, que el presidente corra para la segunda vuelta, si nosotros, en un partido demócrata que estaba desmoronado, descalificado, que la gente ya no lo quería en el país, es una realidad, si nosotros no ponemos a Biden como candidato a la presidencia, precisamente lo que vamos a demostrar es debilidad, que no, ¿me entiendes? Entonces hay que ponerlo. Y Biden va como candidato a la presidencia. Pero siempre nosotros manejamos la posibilidad real de que iba a ser cambiado. Biden, de hecho, no fue ni siquiera candidato a la presidencia en el año 2020. Fue una imposición con fraude a los demócratas. De frente, les quitaron la carrera a todos los candidatos demócratas, que eran 16. De hecho, Kamala Harris era el número 7. O sea, ni siquiera estaba calificada para ser vicepresidente, era el 7. Y teniendo toda la publicidad del mundo, inclusive Netflix, son de los Obamas. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dejan
a Biden. Biden, este tipo senil, con demencia senil, es una realidad, eso no se puede negar. Él jura que él hizo un buen gobierno de madre. Entonces, ¿qué pasa? El tipo se queda en el poder y, por supuesto, recordarás y no me dejarás mentir que cuando Biden ya lo señalan como que empieza como candidato al Partido Demócrata, le niegan la participación a otros candidatos. Y de hecho, Kamala Harris no estaba dentro de la fórmula. Era Biden, nada más. Y estaban buscando el segundo. Y esto molestó mucho a Kamala Harris porque ella quería seguir. O sea, tú me estás diciendo que ellos llegaron a competir sabiendo que iban a perder. Claro, hay una cosa. Y que con las trampitas que se podían hacer. Esto creció mucho, sí, pero ¿qué pasa? De todas las violaciones que cometieron los demócratas, después cometieron violaciones sobre violaciones. Y ellos lo saben, están conscientes. Y saben que cada vez se estaban exponiendo más a un riesgo de en algún momento, si perdían el gobierno, ser juzgados. Esto no se trata de venganza ni nada por el estilo, sino que si tú no arreglas el pasado no vas a construir un futuro jamás. Lo que se ha violado hay que rectificarlo. Las violaciones a la Constitución, las traiciones a la patria, los intentos de asesinato, la gente presa por gusto, la persecución, la inteligencia aplicada al pueblo norteamericano, el tema de las inocuidades. Hay muchas cosas que fueron violaciones sobre violaciones y cada vez era mayor el rango de delitos y más el riesgo. Entonces, si ya estás a este punto, vas a llegar al siguiente para evitar caer. Entonces, esto a la vez fue lo que apuntaló a Trump. Y empezaron a salir las cosas por su propio peso, demostrando que Trump no era lo que ellos decían. No era lo que ellos decían y que todo lo que se había expuesto era real. Las trampas, la persecución, todo fue saliendo. Y esto le dio más tribuna a Donald Trump. Pero la gente que nos ve se debe decir, ok, pero si ellos hicieron trampa, ¿por qué no lo hicieron esta vez? ¿Quién te dijo que no lo hicieron? Entonces, ¿por qué ganó Trump? Hay una diferencia. Ajá. Mira, ellos sacan una conclusión. Michelle Obama no le gana a Trump. Gavin Newsom no le gana a Trump. Y ellos no podían quemarlos. Sí, es cierto. No podían quemarlos. Incluso se da un evento muy interesante. Ya declaran que Kamala Harris era la fórmula Biden-Harris, bla, 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 bla. En julio. Ya yo lo dije, pero voy a aprovechar tu programa para decirlo. En julio, Nancy Pelosi se reúne con Biden y lo amenaza. Y le dice a Biden que o renuncia o va ella a publicar videos y audios que lo comprometen. Di tú qué cosas serán. Pero además una práctica muy común de ellos, ¿no? Pero ¿qué cosas serán que Biden con disgusto renuncia? Y ahí es donde llegan ellos a un problema. Bueno, ya no tenemos a Biden, pero no podemos perder el dinero ni podemos perder la imagen del partido. Necesitamos un candidato. Y Obama es el primero que... Obama nunca había apoyado a Kamala Harris. Y Obama dice, Michelle Obama no. Y Pelosi dice, Gavin Newsom no. Bueno, y ahí aprueban con mala... Ustedes lo vivieron, todo el mundo lo vivió, la mala leche de Kamala Harris. Y ni ella misma se creyó, incluso después cuando le dijeron, usted es la candidata. Hello, candidata, sí, candidata. Tú no eres nadie. No has hecho nada por este gobierno, pero incluso tienes una carrera depauperable en tu pasado. Una carrera racista, sexista, desde que era fiscal en California, por favor, a favor de la delincuencia. Manejando una agenda, siempre fue soportada por George Soros. Siempre ella fue pionera en sacar a los delincuentes de la prisión. Pero se dice de que Trump apoyó monetariamente ¿A quién? A Kamala Harris. Que se dicen muchas cosas. ¿Se dice? Sí. Se dice, por ejemplo, cuando le hicieron la acusación a cualquiera de las acusaciones a Trump, se dice que, bueno, lo estamos acusando porque quizás tal vez él pensó un día que podía ser. Tú no puedes acusar a una gente por eso. Pero sin embargo, lo hicieron. 97 cargos. No hay uno, yo los he leído en papel, no hay uno que no sea basado en suposiciones. Todos son suposiciones.
Entonces, estamos llegando al mundo hollywoodense de Minority Report. Tú sabes, la película de este man, no me acuerdo cómo se llama. Tom Cruise. Tom Cruise, sí. Sí, donde Tom la Cruise. gente se le juzga por presunción antes que cometan el delito. No, porque yo tengo esta maquinita que me dice que tú vas a robar un banco. Bueno, depende de la educación que tú tengas de aquí a allá, de la influencia social que tengas de aquí a allá, si vas a llegar a robar el banco. No. Pero como tú puedes ser que robe un banco, hoy te voy a condenar a 30 años de prisión. Qué bárbaro. Y el pobre tipo que no tiene nada que ver con nada va a prisión. Bueno, y si tienes esa capacidad de tener esa información, ¿por qué no la usas para educar al tipo? Y evitas que llegue. Oye, analizando tu forma de hablar y obviamente, pues, director de una universidad, me gustaría saber lo que fuiste, pues, no lo que eres. ¿Qué libro puedes recomendar para que la gente diga, voy a buscar este libro como el recomendó Carlos Garín? El Principito. ¿De verdad? Sí. Es un libro Ajá. fácil de leer, Ok. pero muy profundo. Muy profundo. ¿Y sabes qué? Yo pienso que si hemos llegado a este punto es porque hemos perdido la inocencia. Esa parte noble y buena del ser humano. Que ¿Y en qué forma nos ayuda con la Mucho. democracia? te ayuda contigo. Cuando tú creces como persona, puedes aportar a la sociedad para que crezca. Lo demás, todo es fruto de manipulaciones maquiavélicas. Hay muchos libros muy interesantes, pero si tú no salvas tu esencia en primer lugar y dejas de ser esa persona avariciosa, desmedida y sin sentido, que va como una veleta por el mundo, lo que ha creado Cuba con los cubanos nuevos, o Venezuela con los venezolanos nuevos, que van en contra de la sociedad porque sí, porque es el yoísmo lo que manda. Cuando tú no vuelvas a la esencia del ser humano, por eso te dije el Principito, a la esencia del ser humano, ese ser, como digo yo, Dios te crea y tú eres humano solamente al nacer. A partir de ahí te formas o te degeneras, una de las dos. Pero eso depende mucho de la sociedad, de tu entorno, de tu familia. Y por eso son los ataques a la familia, el LGBTQ, el transgenerismo, el abortismo. Precisamente para quitar esa parte fundamental de la construcción de la sociedad que es la familia. Entonces yo creo que tenemos que volver al inicio, replantearnos quiénes somos, qué busco y dejar el partidismo a un lado. No ser independiente. ¿Sabes por qué no ser independiente? Porque cuando eres independiente, esto fue un gran invento. Te quitan uno de los derechos más grandes que tú tienes. Votar en las elecciones primarias y decidir quién es un buen candidato para ir a la competencia. Es cierto. Eso está muy bien calculado. Aquí no hay casualidad. Todo está estructurado, estudiado, inducido para algo. Y el independiente lo dice con mucho orgullo porque cree que es un tema partidista. Muchos son incluso no como tú, por ideología, pero muchos son por conveniencia social. No, para que no me señalen. No, yo no. O sea, el independiente es el tipo de arriba de la reja. Yo no fui. No, tú fuiste. Si precisamente los rhinos llegaron al Congreso en este momento porque los independientes no votaron en las primarias. Claro. Que es tu derecho. Decir, este tipo es un sinvergüenza y no voy a votar por él, voy a votar por ese. Ah, no, pero el partidismo, te enseñaron, te obligaron, no fuiste tú. Te llevaron a creer en no ser partidista. Listo. ¿Sabes cuándo no tienes que ser partidista? Cuando ese congreso que tú me hablabas hace media hora atrás, los demócratas y los republicanos podrían tener diferencias ideológicas, pero trabajaban por un bien común que se llamaba Estados Unidos de América. Ahí no se es partidista. Pero para elegir la base, tienes que serlo. Porque ellos lo diseñaron precisamente para eso. Te convierto en independiente, no me afectas a mí ni a él. Y al final, juntitos los dos. Por eso era un periodo demócrata, un periodo republicano, un periodo demócrata, un periodo republicano. Quien rompió esta cuenta fue Donald Trump. Por eso no les conviene. Y mucho menos la gente que está nominando. Le preguntaron a Trump, ¿y piensa postularte ahora nuevamente cuando pasen los 4 años, en el 28? Y dijo, bueno, depende si la gente me quiere. Mira, él no lo va a hacer.
Acuérdate que él es un hombre mediático. Yo sí pienso que lo va a hacer. No, pero sin embargo hay una cosa que tendría derecho. Dice la Constitución que si un presidente es atacado, es imposibilitado de gobernar en su periodo, es sometido a impeachment y lo sobrevive victoriosamente, por ley y Constitución tiene derecho a que le restituyan los 4 años de gobierno. Algo va a hacer. No es un invento de él, en la Constitución, pero él está claro en una cosa. Él es un hombre que... Pero legalmente no lo puede hacer. Constitucionalmente sí, Ajá. te lo acabo de decir. Sí, constitucionalmente, pero... Él tiene el derecho. Tienen que pelearlo. Los 4, no. El año 2016 al 2020 tuvo en contra al Congreso, al FBI, a la CIA, NSA, FISA, Congreso, Senado, Corte. Le imposibilitaron gobernar. Fue sometido a una investigación enorme, más 2 impeachment. ¿Está claro? Lo dice la Constitución. Esos 4 años pudieran reclamarlos, pero no lo va a hacer. Y con respecto a al juez o al fiscal que dijo, no, yo me voy a retirar. Voy a decidir. Smith. Ajá. Ay, Smith. Smith es una fórmula del establishment, como lo es Adam Schiff, Mary Garland y toda esta gente que trabajan ahí. De hecho, Smith ni siquiera estaba aquí en el país. Smith estaba en Europa, que ya eso es ilegal. Y él lo sabe, porque ellos saben leyes. Ellos saben ley. Él sabe lo que han violado. Lo traen ilegalmente del país porque era un antitrumpista, porque sí. Y lo traen siendo fuera de la competencia. O sea, no fue nombrado ni reconocido ni por el Congreso ni por el Senado. Imagínate. O sea, totalmente ilegal. Lo traen ilegalmente precisamente porque es un sabueso a que vaya a buscar, a crear. Y crea 2 de las cosas más importantes, las creó él, el tema de los documentos y el tema del 6 de enero. Él sabe que todo esto es inconstitucional y que es violatorio. Lo hubieran llevado a término, primero lo querían para hacer renunciar a Trump, y lo hubieran llevado a término de Trump haber perdido las elecciones. O sea, lo iban a meter en prisión porque sí, porque ya esto se convirtió en un tema personal. ¿Crees que la guerra no ha acabado? Ellos van a tratar de hacer algo. Sí, pero no esto. Ellos van a tratar como el fraude que están tratando, todavía están en eso. Sí. Pero están, que tú me dices, no, el fraude sí, han hecho. Pero desde el principio estaban enfocados a buscar el Congreso y el Senado. Porque era una premisa muy clara. Trump gana las elecciones, llega al poder, asume el 20 de enero y el 1 de febrero el Congreso le hace un impeachment. Y sacaron, por un Congreso demócrata, un Senado demócrata, sacaron a Trump en una semana. ¿Me entiendes? Eso está, y por eso entretuvieron a la gente con el circo de Harris mientras ellos estaban trabajando y lo han demostrado ahora. Mira, California no ha cerrado, que está todavía California está fajada por el Congreso, ya perdieron. Ya la diferencia es que tenemos 25 puestos ganados en California que están en disputa con esta gente porque quieren hacer los demócratas. Pero de todos modos, sin contar California, ya tenemos 218. Claro. O sea, tenemos mayoría. Ya, lo que no es lo mismo tener 240 a tener los 18. O sea, una mayoría contundente a tener una mayoría ínfima. Y por eso siguen, por la razón, ahora ya no es por ir contra Trump, porque ya no le pueden hacer impeachment, sino por protegerse. La única forma esta gente de protegerse de toda la porquería que han hecho es teniendo poder. Por eso dicen tantas veces, no, porque Trump viene a vengarse. A ver, si tú dices que tú has hecho el mejor gobierno de la historia, nadie tiene por qué vengarse. ¿De qué se va a vengar? Nadie se venga, o bueno. Pero aparte, no es de vengarse, tenemos que arreglar el país. La única forma de arreglar el país, hay que arreglar el FBI, hay que arreglar la CIA, hay que arreglar todo. Hay que arreglar el Congreso, todas las empresas que trabajan con el gobierno. Hay que arreglarlo. La corrupción aquí ha llegado a un nivel desbordante. Esa es la frase donde dice Kamala Harris, vamos a hacer un cambio, pero pacífico. Sí, claro. Como que no hagas nada contra mí. Claro, el Pacífico funciona de aquí para allá, pero de allá para acá no. Recordemos a Blas Aymar, muy pacífico, ¿no? Blas Aymar, etcétera, ¿no? Todas las cosas que hicieron, que destruyeron, asolaron gran parte del país. Y eso era pacífico. Eso era pacífico. No se ha visto todavía, miren la historia, el comunismo nunca ha llegado al poder de manera pacífica, a no ser cuando crearon esta versión nacida del Foro de Sao Paulo, ¿no? A través de la política.
Ellos siempre llegaron al poder por movimientos armados, terror, bomba, secuestro, extorsión. Eso está en la historia escrito, no es un invento tuyo y mío aquí ahora. Y luego permearon a la sociedad y se convirtieron en movimientos políticos, porque ya evolucionó mucho la sociedad y la gente empezó a tenerle odio a los movimientos armados. Entonces ya la gente no quería movimiento armado. Y lo lograron, se metieron. Claro, se metieron porque tenían a un régimen cubano ya establecido que los podía retroalimentar y apoyarlos para llegar al poder, o sea, la maquinaria detrás. Y todo esto utilizando el resentimiento social, que es una realidad. En América Latina siempre, y esto es una máxima maquiavélica, pero que además aparece de otra manera, pero en el mismo sentido, en el arte de la guerra, saca el problema de tu casa. O sea, busca un tercer culpable. O sea, el culpable no son los, entre comillas, líderes políticos latinoamericanos que permitieron unas democracias totalmente decadentes, donde el pueblo no tenía derecho a absolutamente nada. Era un comunismo disfrazado de democracia, diciendo que era capitalista, con empresa libre, pero realmente no te dejaban levantar el pie. Y eso genera resentimiento social. ¿Pero quién es el culpable? Estados Unidos. Por eso tú ves, llegan aquí, aupados por esta gente, y llegan con la promesa del sueño americano, pero de destruir también a la vez el sueño americano. Muchos entraban quemando la bandera americana. Exijo mis derechos. ¿Quién eres tú? Y hablando de bandera, yo no puedo entender cuál es esa bandera que manejan los demócratas. ¿Por qué hacen todo lo que hacen? Bueno, yo te puedo decir que no es la americana, porque de hecho, y lo puedes ver en las elecciones. Y no, pero no me refiero a la bandera como tal. Yo me voy por ahí para hacerte para abundarle a eso. Ninguna casa que tuviera una bandera americana en elecciones es demócrata. Entonces, vamos a esto. ¿Están en contra del país o de lo que representa el país que ellos dicen? Es cierto, la gente que tenía la bandera americana eran los republicanos. Totalmente. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? El comunismo no es una ideología americana, no es una ideología latinoamericana, es una ideología foránea y fue creada precisamente para esclavizar a las mayorías, para generar esto que llamaba Lenin el proletariado. Todos son proletarios y la diferencia es abismal. Proletarios y gobierno, la clase media no existe. ¿Por qué? De eso hablábamos cuando hablábamos de Venezuela. Porque la clase media es la que cambia. Por eso hay que quitarla. ¿Y por qué abrir las fronteras? ¿Por qué abrir la frontera? Porque necesitaban cambiar en primer lugar el mapa geoestratégico político del país. Rediseñar políticamente el país. Entonces, por eso estaban empujando, ¿te acuerdas del principio? Que sí, llevan años, fíjate como ellos estaban previendo esto, hablando de que sí, que los ilegales tienen derecho a votar, porque hay que ser malicioso, son malos, son muy malos. Entonces, para desarmar al régimen, el American Way of Life, régimen americano, necesitaban esta sangre nueva, impulsada por el resentimiento social, viniendo a buscar derechos que no le corresponden, no le son inherentes porque nunca han aportado nada a esta nación. Y vuelvo a repetir, no somos anti-inmigración en lo absoluto. Traerlos bajo esa premisa de que ellos son el soporte para el cambio. Después que hacen toda esta desgracia en los estados demócratas con Black Lives Matter y Antifa, que provocan los mismos que apoyaron esto, los millonarios que apoyaron esto. Después se fueron. New York llegó a estar a punto de perder 3 asientos en el Congreso por la despoblación. Porque después de toda esta barbaridad, todos los que fueron responsables se fueron. O sea, los que tienen el dinero. Y dejaron a la gente de a pie embarcada con el comunismo, con Black Lives Matter y con todo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo nosotros rellenamos para no perder eso? Migración. Vamos a meterle, pero a la vez esto genera algo muy interesante. Tú no puedes divorciar el término, desgraciadamente, demócrata hoy día del socialismo. De hecho, ellos mismos se llaman, ¿no? Democracia social o socialismo democrático. ¿Qué pasa con esto? La gente piensa como vive. Si yo te cambio tu entorno,
Si yo ahora le quito el fondo a la policía, si yo reduzco al 50% la fuerza policial y a la vez te meto dentro de tu ciudad 300, 400 mil personas, entre ellos muchos miles de delincuentes. La primera que sufre es la sociedad, porque la sociedad se vuelve violenta, insegura, como Nueva York, igualito. ¿A quién tú apelas? ¿Al gobierno? Papi, por favor, ayúdame, protégeme. Ah, mira qué interesante. Al final la fórmula te lleva a la dependencia del gobierno. Y estos parásitos pues van a seguirlo haciendo porque el gobierno los está manteniendo para que creen esto precisamente. O sea, es una fórmula ganar-ganar. Desestabilizar a la sociedad, atentar contra el eje estructural de la sociedad que es la familia, para quitando los valores, entre otras cosas, y permitir este libertinaje, esta barbaridad que estábamos viviendo. Precisamente atenta a eso, a que las personas que todavía tienen, si tú estuvieras viviendo, no fueras quien eres, Steve Bocaranda, un tipo intelectual, con formación, no, olvídate de eso. Tú eres el tipo que tiene carritos hot dog en una esquina ahí en la 50, en New York, en Manhattan, y te han robado el hot dog 18 veces. ¿Qué tú haces, hermano? Apelar al gobierno. Yo necesito ayuda. Cuando tú apelas al gobierno, perdiste. Perdiste porque pierdes tu libertad en primer lugar. Y es lo que ellos han estado buscando siempre. Un gobierno totalitario, que eso se llama comunismo, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Convertir a la gente al tú eliminar, y fue el proceso que vivimos aquí con el bichito contra el que tú te pusiste la inyección, eliminar la clase media. Cerraron cuántos millones de pequeñas y medianas empresas en el país. Fíjate que todo tiene un orden. El tema del wokismo, el tema del LGBTQ y todo eso, entró después de eso. O sea, yo bajo a la clase media y empiezo a inducirlos a lo que yo quiero. Vamos a atentar contra la sociedad, vamos a eso. Y no hay una clase pensante porque lo convertiste en tipos que tienen que buscar, pensar, generar ideas para poder vivir. Ya no piensan ideológicamente. Llegar al punto de las elecciones del 2024, la victoria de Trump, ha costado mucho trabajo. Ha costado muchas, miles de horas de educación, de orientación, tu mismo trabajo. El trabajo de gente como Fernando Bodo, Alice Amelia, tengan certezas o errores en su trabajo, pero lo hacen. Y lo hacen de fe, de corazón. Y muchos más. Son miles educando a la gente que han podido permitir en estos 4 años más el sustento increíble, y yo los aplaudo, yo le agradezco mucho a los demócratas que hayan sido tan viles, porque esto ha permitido que nuestro trabajo haya fluido y haya sido más fácil de llegar a la gente y darle las herramientas para ver la realidad. ¿Vas a seguir perseverando como político? Claro, yo he sido político toda mi vida. Y me apoyo, compadre. Toda mi vida. ¿En serio? Y ahora estamos viendo... hay que esperar el término adecuado para aplicarle un recall a la alcaldesa del condado. Okay. Por varias razones. Primero, a Carlos Álvarez le hicimos un recall por aumento de los impuestos. O sea que ella está más que calificada. Ha aumentado los impuestos como le da la gana. Pero aparte de eso, la corrupción rampante en este condado. Hay 1000 razones y evidencias para presentar, para hacerle un recall, aparte de que estamos totalmente convencidos que las elecciones del condado Miami-Dade no fueron elecciones, fueron un ejercicio al estilo dictadura cubana. ¿Tú quieres elecciones? Mira, están las elecciones, ya votaste, vete a tu casa. Pero yo decido, como decía, lo dijo Nikita Khrushchev, en Estados Unidos no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Wow, qué bien está eso. Pero real. Esto que vimos en el condado Miami-Dade, indudablemente fue un acuerdo entre ambas partes. Por eso te digo, no es un tema ni de demócrata ni republicano. El establishment está conformado por independientes, republicanos, demócratas, comunistas. Son la gente, es el poder. Y a esta gente no le importa el pueblo, ni el desarrollo, ni un caramba. Le importa el desarrollo si les trae a ellos beneficio. Y para eso necesitan el poder. Esa mafia que está en Miami, que está aquí anquilosada en el poder, y que la mayoría es cubana, lo tenemos que decir, es la realidad. Y al que no le guste, bueno, qué pena, pero es la realidad. Entonces, este negociado
Por ejemplo, Díaz Balar, 24 años en el Congreso. Ha votado 64% de las veces a favor de los demócratas. Por favor. Es un rhino. Ujú. Pero son la gente que está en el poder. Carlos Jiménez fue jefe de los bomberos, administrador de Sirius Miami, comisionado del condado de Miami-Dade, chairman de la comisión del condado de Miami-Dade, alcalde del condado de Miami-Dade y se hizo del poder de la mafia de Miami. La alcaldesa no está ahí porque ganó las elecciones, a ella no la conocía ni en las peleas de perros. Ganó porque la pusieron y porque Esteban Bobo renunció. Esa es la realidad. Ujú. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que ahora, por ejemplo, en el 2024... ¿Por qué renunciaría Steven? Eso es tema de otro podcast. Yo creo que se va. Ese es tema de otro podcast. Ajá. Cuando llegan las elecciones primarias del 2024, hay muchas cosas que coluden Ujú. a favor de esto. Primero, una elección primaria no partidista para la alcaldía, donde le dan el beneficio de la victoria a la alcaldesa en función. Y la pones a competir en un mismo team contra todos los candidatos, sean demócratas o republicanos, cuando debió haber una primaria demócrata y una primaria republicana. Porque si es no partidista, ¿por qué dices que ella es demócrata? O sea, no tiene sentido. Y si la otra contienda importante era la de sheriff, que también es no partidista, Ujú. porque el sheriff es para servir al pueblo, no para servir un partido, porque hiciste primaria demócrata y republicana. Y para alcalde no. ¿Qué tú buscabas? Era más fácil cambiar las elecciones aquí, porque entonces si ella no sacaba menos del 50%, ya era declarada ganadora. Pero Y- si hay las dos, Ajá. iría a noviembre el ganador de los demócratas y el ganador de los republicanos. Y sabían que el 5 de noviembre la votación en el país iba a ser republicana. De la forma de garantizar que el poder siguiera en sus manos era hacer esto. Y para hacer esto tenía que negociar con los rhinos también. Y es muy curioso, yo le pregunté a Jaime Flores, miembro del Partido Republicano Nacional hace 34 años, en una entrevista, después de que todo estaba bien, ensalzado en la entrevista, toda la historia. Le dije, ven acá Jaime, ¿me puede explicar por qué razón, si cada vez que el presidente Trump viene a Miami, miles de personas abuchean a Díaz Balar, a Carlos Jiménez y a María Elvira Salazar, ¿por qué ustedes lo apoyan y los endorsan? Y él me dice, nosotros nunca los hemos endorsado. Digo, ¿cómo? Me dice, no. Quien lo endorsa es el Partido Republicano de Miami, que es una corporación privada. Mira eso. Sorpresa. Mm. Claro. Ellos compraron el nombre, lo registraron, no puede entrar. Entonces, todo lo que pasa es que el republicano está supeditado a esta gente. Pero no quiere decir precisamente. Entonces ellos ponen la imagen de Trump. Trump endorsó a Steve Buchanan. No, Trump no endorsó, lo endorsó el partido, pero Trump es la imagen del partido. De la gente van, tienen que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente, de esa manera, fíjate que es el mismo esquema del socialismo, ¿no? Mantienen el control. Ellos mantienen el poder. Entonces, ellos negociaron. Y yo le hice esta pregunta a Jaime Flores porque me llamó mucho la atención. Si todo el mundo aquí abuchea a esa gente porque los conocen, ¿cómo es posible que Díaz Balar haya ganado con 98%? O Carlos Jiménez con 96%. María Elvira Salazar con 89%. Por favor. Pero él fue productor de María Elvira conmigo. Trabajamos juntos con María Elvira. Sí, sí, pero Jaime bueno. Flores. Ahí es lo que Sí. hay. Esto es lo que hay. Entonces, aquí hubo un arreglo muy interesante. Y este arreglo se da precisamente porque, o sea, ¿cómo hacemos para mantenernos en el poder? Tú te quedas alcaldesa y nosotros en el puesto. Pon tú los resultados. O sea, no importa quién vota, sino quién cuenta. Y lo hicieron de una manera muy interesante porque entonces la declaran a ella ganadora con el 60 y no sé cuánto %. Y el más cercano, 30 y tanto %. No tienes derecho a reclamar. Ni siquiera a pedir que se recuenten o a enseñarte los votos. No. Está hecho. Lo escribieron ellos. Wow. Más claro en el agua.
¿Debería estar asustado autollamado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Claro. por Trump? Mira, tiene que estar asustado porque Trump ya lo hizo y lo va a seguir haciendo. Va a apoyar al pueblo venezolano. No va a apoyar a la élite venezolana. Va a apoyar al O pueblo sea, lo que venezolano. viene son censuras. Sí, presiones, Presiones. pero presiones fuertes. Estamos hablando de presiones que quizás puedan llegar al punto de un bloqueo naval, pudiera ser. Es lícito y creo que es productivo. ¿Piensas que Eric Prince podría hacer algo? Pudiera ser, Eso está interesante lo que acabas de decir. sí, pudiera ser. Ahora, Eso podría ser el encabezado de este podcast. pudiera ser. Wow. Ahora, hay que estar consciente, y te lo vuelvo a decir. Los cambios de las naciones dependen de sus pueblos. Y por mucho que quiera Trump cambiar Venezuela, que tiene el compromiso con Venezuela o Cuba, no, contra el comunismo, el compromiso de él. Si los pueblos no muestran el interés y no son los pueblos los que se levantan, y por eso hablamos antes de la Asamblea Constituyente, teníamos gente en Colombia y fue la misma Asamblea Constituyente la que no permitió que la gente entrara, porque le afectaban sus intereses. Es como nosotros pedimos una intervención militar a Cuba y María Elvira pidió internet. Curioso, con internet no se cambia el país. Me gustaría que estuviera conmigo en otro podcast para hablar acerca de lo que María Elvira está proponiendo de la inmigración. Ahora es interesante. Mira, las mareas son cambiantes. Siempre cuando en este periodo que el protagonista de los últimos, el protagonista político de los últimos 8 años ha sido Donald J. Trump, hemos aprendido cómo la gente va con la marea. Cuando Trump ha sido acusado, todo el mundo desaparece. Cuando Trump gana, todo el mundo aparece. Vuelve a ser acusado, vuelven a desaparecer. Llegan las elecciones y Trump tiene una capacidad de arrastre increíble. Entonces todo el mundo vuelve a ser trumpista. Y ahora es un hecho. Espero que María Elvira aprenda. Ahora que ya Trump es presidente, claro, por supuesto, yo le aplaudo lo que está haciendo. Pero ojalá y se mantenga. Y que no vuelva a ser como hizo en el 2020, que se fue de vacaciones para evitarse todos los conflictos con Trump, como ha hecho en todos los impeachment y en todas las cosas. Lo mismo que Díaz Balar, lo mismo Carlos Jiménez. Tenemos unos representantes que realmente dejan mucho que desear. Pero otra vez, volvimos en Miami-Dade a votar por el remedio, por la aspirina, más no por la cirugía. Wow. Sabía que este podcast iba a ser muy interesante, lo sabía. Se lo comenté a muchísima gente y entre ellos está mi amigo el capitán de laboratoria, que seguramente lo conoces y si no lo conoces deberías de conocerlo. Aquí hacemos muchas reuniones. Bernardo Jurado. Me encantaría conocerlo, de verdad. Yo no creí en el cambio de Venezuela con López, no creí en el cambio de Venezuela con Capriles, no creí en el cambio de Venezuela con la Asamblea Constituyente, no creí en el cambio de Venezuela con Guaidó. Creo que María Corina es una tipa, de vagina en pecho. Wow. Creo que Sí. María Corina es una mujer hermosa por dentro y por fuera, una mujer que ha hecho mucho por Venezuela. Pero creo que el movimiento político venezolano tiene que madurar. Necesitamos cambio, gente auténtica alrededor de María Corina. Yo viví una experiencia algunas, ahora en la campaña, acá. Uno de estos eventos se iba a hacer en el Doral y posteriormente la alcaldesa apareció y le ofreció a la directiva venezolana hacer el evento allá en el Bayfront Park y les dio gratis Bayfront Park, y les dio gratis el parqueo, y les dio gratis la policía, les dio gratis el audio. Y como prostitutas, pues se mudaron y me llamó mucho la atención ver que una de las personas, de los capitanes de la campaña de María Corina Machado aquí en Estados Unidos, en medio de su discurso cuando llegó la alcaldesa, dijera: aquí todos sabemos que Maduro no es ni será socialista ni comunista. Hay veces que a mí me duele tener razón. Ellos mismos me negaron subir en 3 eventos diferentes, hablarle al pueblo venezolano en plena campaña, que era además mi derecho, porque estaba la alcaldesa. O sea, vendidos como mercaderes. Estamos hablando de fariseos totalmente. Sí. Y son desgraciadamente los que, como tienen 4 centavos más, pues manejan
a la comunidad venezolana aquí en Estados Unidos. No todos, te estoy hablando de los que lo hacen. Sí. Maneja a la comunidad venezolana en Estados Unidos y desgraciadamente el pueblo tiene necesidad de dedicarse a trabajar. ¿Ves la importancia de la clase media? El pueblo no tiene tiempo para eso. Ujú. Tiene que dedicarse a trabajar. Entonces ellos toman el espacio y son los que lideran y el pueblo lo sigue. Y me negaron a mí, por ejemplo, subirme al estrado a hablar. Saben cuál es mi discurso. Me conocen y saben que yo soy pro Venezuela 700 millones de veces. Pero eso no le importa. Incluso en un evento, al finalizar el evento, el presidente del evento vino a pedirme disculpas por no haberme dado el micrófono. Dice, yo sé lo que tú has hecho por Venezuela, yo sé lo que tú apoyas a Venezuela, pero imagínate. Y entonces ahí, como colofón del evento, esto fue en el Arepaso, en el Doral, termina diciendo, nosotros queremos aprovechar al final del evento para expresar nuestros sentimientos. Nosotros estamos muy agradecidos con Bill Clinton, con Barack Obama y con Joe Biden por lo que han hecho por Venezuela. Quizás de esta manera te estoy respondiendo parte de la pregunta. El pueblo tiene que generar sus líderes. Yo sé que cuesta trabajo. Sé que hay que mantener la olla. Lo sé. Pero para hacer patria no hay tiempo. Esta gente han querido borrar el concepto, tanto como lo borraron en Cuba y lo han borrado en Venezuela. El concepto patria no existe. Lo que existe son conveniencias. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los mismos movimientos 11 de julio en La Habana, nadie quiere poner el muerto, como en Venezuela. Nadie quiere poner el muerto. Pero díselo a Bolívar, díselo a Martín, díselo a los próceres de la independencia. Díselo aquí en Estados Unidos a Lincoln, a Washington. Washington se enlistó en el ejército. Tenía 14 años. Y fue el primero. Y cuando fue a enlistarse le dijeron, usted es menor de edad. Y dice, pero yo quiero luchar por mi país. Y le dijeron, pero eres tú solo. Dice, estoy feliz. Ya tenemos un ejército de uno. Genial. Y mira lo grande que es este país. O sea, la patria se hace con sacrificio. Nadie ha dicho que las cosas son regaladas. Se hace con sacrificio y sobre todo un sacrificio que tiene un gran valor porque no es el sacrificio normal que tú haces trabajando para comprarte cualquiera de estos equipos fabulosos que tienes aquí en el... Muchas gracias. Es un sacrificio por obtener algo que no va a ser para ti, sino para ti y millones. Y no lo vas a ver en algo tangible, no es un televisor, no es un auto, es simplemente una idea, pero una idea que es la que hace grande a la gente. Entonces, el concepto patria hay que levantarlo, pero se levanta así, con sacrificio. Y mientras no lo hagamos, los pueblos seguirán subyugados y en dependencia de estos que tienen alguna ventaja económica y son los que llevan el poder. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que subir a los Bocaranda, tenemos que subir a los Milei, a los Bukele. Hay que subirlos. Tenemos necesidad de eso si queremos cambiar. Porque ya basta de 500 años de, como dicen, que ahora lo han borrado hasta de la educación en México. 500 años de esclavitud española en América. ¿Y por qué no estás cambiando? Porque si no fuera por los españoles no estaríamos donde estamos. Es la realidad. Deberías de plasmar todo eso y colocarlo en un libro. Bueno, ahora que ya lo tienes grabado lo podemos hacer. Deberíamos, ¿verdad? Sí. Pero ahora resulta que han quitado eso. Sí. Y estuvimos en México la semana pasada. Ajá. Y hablando precisamente los guías. Hablando. ¿Cómo te fue eso por allá? Porque estamos hablando de la izquierda. No, pero genial. ¿Sí? Pero lo interesante es esto. Mucha gente de derecha también allá. Sí. Pero ellos promueven deshacerse de la historia. Es que es conveniente. Mira, un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria, hermano. Y tú puedes hacer con él lo que te da la gana. Entonces ahora, por ejemplo, ellos... Hay varias pirámides que son hechas y monumentos funerarios que son hechos con calaveras, cráneos, ¿no? ¿Tú lo has visto? Sí. Entonces se le plantea a esta persona, bueno, ustedes hablan de los asesinatos de los españoles y han borrado a los españoles, han borrado hasta Cristóbal Colón de los libros de historia en México. No, es que es la cultura woke. ¿Okay? Esto no es Estados Unidos, es el mundo entero. ¿Sabes cuál es la respuesta? Bueno, pero es que todavía nosotros no sabíamos eso cuando nos enseñaron.
O sea, que tú estás consciente de eso. Qué bárbaro. ¿Y cómo una persona con dos dedos de frente puede asumir, asimilar, aceptar esta respuesta? O sea, tú estás diciendo que los españoles asesinaron. Aquí están. Ahí están las evidencias. Millones de calaveras de gente asesinada y esclavizada por los aztecas, en Perú por los incas, porque fueron imperios. El tema no son los 500 años de dominación española, sino los 7.000 años anteriores de esclavitud. O sea, simplemente cambiaste de dueño. La única diferencia es que los españoles hicieron esclavo al que te esclavizaba a ti y a ti. O sea, todo el mundo parejo. Es más o menos como socialismo, ¿no? Todo el mundo parejo menos yo. Es verdad. ¿Viste? Pero entonces esta gente mira cómo son selectivos para poder cambiar la historia. Lo mismo que hicieron aquí, cambiar los libros de texto, borrar a los blancos de la historia para victimizar a la sociedad. No, los negros son. Ahora resulta que Tesla no es un gran tipo por lo ingenioso que era, sino porque era gay. Coño, no me jodas. ¿Ves? Entonces, no, y te venden eso también con los artistas. Tú quieres ser famoso. Por supuesto, tienes que ser gay. Ajá. No, hermano, mira, ¿tú quieres salir del podcast? Bien. Te dejas el bigote, pero te me vas a pintar el pelo amarillo y vas a sacar un título de peluquero, estilista. Perdón, misólogo. Y mañana vas a tener un programa estelar en Telemundo. Ponlo por seguro. Mis amigos, Carlos Garín. Oye, gracias, mi brother. Bendiciones, muchas gracias a ti, a toda la gente. Y esto, bueno. ¿Dónde te sigue la gente? Sí, que funcione, necesitamos estos espacios. Muy bien. Lo necesitamos. ¿Por dónde te pueden conseguir? Bueno, me pueden conseguir en las redes sociales, Carlos Garín, donde quieran. Por todos lados. Pero y has hecho varias veces. Varias veces te han quitado. Sí. Sí, esto es genial. 8 veces me han quitado canal. Pero está en YouTube ahora, es Garín USA. Garín USA, todos los días está ahí, con análisis políticos, un poco más de esto que estamos hablando nosotros, pero ya dedicado a temas específicos, ¿no? Hoy es esto, un podcast. Sí, un podcast, me parece genial. Tendremos pronto por acá, porque está fascinante todo lo que nos dice, ¿verdad que sí? Así es. Bendiciones, gracias. God bless America. Ok, mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Entonces...